calidad de ser puestos a muerte por no confesar que ellos no conocen al Señor, por mantener su confesión, y nosotros aquí pues muy alegremente lo tomamos como una cosa muy ligera. El compromiso que tenemos nosotros es con Dios y con toda la iglesia, con todo el cuerpo de Cristo. Es todos los cristianos que estamos aquí hoy, en esta noche, son todos los cristianos que no pertenecen necesariamente al grupo de iglesias que tenemos unido. No necesariamente digo porque el Señor no nos está viendo como una cosa aislada, nos ve a todos de la misma manera. Es Él y su cuerpo, no debemos de hacer ninguna diferencia en cuanto a eso. Y hay tres direcciones donde yo quisiera llevar este mensaje. La primera, y pensemos cuando estamos desarrollando el mensaje, porque es muy importante que mantengamos esto. El primer énfasis es que la vida de Jesús es un ejemplo para que su iglesia reproduzca. No es una historia bonita que tenemos nosotros en la Biblia. Jesús no vino aquí, vivió como vivió para que diga, ay, qué precioso es nuestro Señor, qué linda la manera en que Él vivió. Él vino aquí para dejarnos un ejemplo de cómo debemos vivir usted y yo. Ese es uno de los principios universales que sacamos nosotros en las Escrituras, en la Biblia, número uno. El segundo es que Jesús triunfó en la vida y en la muerte. No solo en su vida, sino en su muerte, Él triunfó debido a los recursos que tenía Él, debido a los recursos que el Padre había puesto para Él. Ahora, pongan atención, porque esto no solamente quiere decir que el Señor Jesús fue privilegiado por su Padre, aunque sí lo fue, sino que tiene un significado más allá del Señor. Porque estos recursos se originaron debido al compromiso que el Señor hizo con su Padre de no hacer su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Ese es el compromiso. Ese es el compromiso que usted y yo hemos hecho, aunque a veces no lo entendamos de esa manera. Dejo de hacer mi voluntad para hacer la voluntad del Señor Jesucristo. Muero a mí mismo para que la vida de Cristo se manifieste en mi cuerpo. Vivo no para mí, sino para el Señor, y para hacer lo que Él quiere que yo haga en esta vida. De eso se trata el compromiso. Nos llamamos iglesias de pacto. Un pacto es un compromiso que se hace, por lo general, el mayor hacia el menor. Y en este caso, Dios se ha comprometido con nosotros a hacer ciertas cosas, pero Él también espera que usted y yo hagamos lo que Él nos mande a nosotros hacer. Es un doble una situación de dos vías, de Dios a nosotros y de nosotros hacia Dios. Jesús dispuso estos mismos recursos para la iglesia, los mismos recursos que el Señor Jesús recibió de su Padre. Si usted lee las Escrituras, están disponibles para usted y para mí si logramos vivir la vida que Él vivió. Es decir, Él no recibió estas cosas solo porque Él era el Hijo de Dios. A veces decimos, bueno, Él vivió de la manera en que vivió porque era el Hijo de Dios, pero la Biblia dice que Él se despojó a sí mismo. Él dejó todas aquellas cosas que pertenecían a la deidad, las dejó en la presencia de su Padre, y vino y se hizo hombre, tomó la forma suya y la mía, y se limitó a la manera del hombre,
Nada, lea las Escrituras, nada de lo que Él hizo, lo hizo como Dios. Nosotros sabemos que Dios puede hacer Él puede hacerlo todo. Uno de sus atributos es todopoderoso. Él lo puede hacer todo. Entonces, ¿qué tiene para nosotros de ejemplo que Dios venga y cómo Dios haga las cosas? Si eso es lo que Él hace. Lo que Jesús hizo en su vida es demostrarle a usted y a mí que nosotros como hombres podemos vivir una vida que le agrade a Dios Padre. Que en algún momento Dios diga: esos son mis hijos en los cuales yo tengo mi contentamiento. Y por eso dice la palabra de Dios que se abrieron los cielos y Juan el Bautista vio al Espíritu Santo descender como una paloma y posarse sobre el Señor Jesús. ¿Y qué significa la paloma? Todos los recursos de Dios, hijo mío, están a tu disposición como hombre. Como hombre. Ahora, nos incumbe a nosotros inquirir qué son estos recursos, y no voy a tomar tiempo de eso, porque yo quisiera dejar bien grabado en la memoria nuestra que nosotros tenemos más de lo que hemos pensado, que tenemos recursos disponibles para usted y para mí como iglesia, no como individuos, no como personas aisladas, sino como el grupo que se llama el cuerpo de Cristo. Hay como 7 figuras en el Nuevo Testamento para describir el pueblo de Dios. Una es la iglesia, otra es el cuerpo, otra es la familia de Dios, el ejército de Dios. Como 7 figuras que nosotros leemos ahí. Pero estos recursos están disponibles para nosotros como iglesia cuando hacemos la voluntad de Dios. ¿Cuál fue su compromiso? El compromiso que Él hizo lo llevó a morir a sí mismo y morir en una cruz, porque dice la palabra de Dios cuando habla en Filipenses que Él se despojó a sí mismo, dice, no vio como cosa que aferrarse el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se humilló. Usted sabe que para Dios, que es todopoderoso, para el creador de todo el universo, dejar todo eso y hacerse como usted y como yo es una humillación. Se humilló de esa manera, y no solo porque se hizo hombre, sino porque fue, dice, a tal extremo, a tal grado, esa humillación que murió, y no cualquier clase de muerte, sino muerte de la cruz. Dios no muere, Dios es eterno. ¿Cómo pudo morir Jesús? Porque era hombre y era Dios también, pero parte de su naturaleza era naturaleza humana que podía morir. La manera en que el Señor lo hizo es que Él no dijo nada que no oyera a su Padre decir, no hizo nada que no viera a su Padre hacer y que su Padre le dijera que haga. Ahora nosotros, ¿cómo es que nosotros funcionamos? Nosotros funcionamos pensando que hay ciertas cosas que son buenas y hay ciertas cosas que son malas, y que si hacemos las cosas buenas vamos a agradar a Dios. Pero un momento, hay ciertas cosas buenas que Dios no nos está mandando a hacer todavía, porque si viene de la iniciativa nuestra, si viene de la iniciativa del hombre, entonces pierde todo el efecto que Dios quiere que tenga cuando lo hagamos. En cambio, el Señor Jesucristo, cuando Él dice, yo no hago nada que yo no vea al Padre hacer, o que mi Padre no me diga que yo haga, habían cosas ahí. Es decir, que cuando había un enfermo, Él no iba a sanarlo solo porque era bueno sanar, sino porque su Padre lo estaba mandando a Él que sanara a ese enfermo.
Él no hacía ninguna cosa que no fuera la voluntad de Dios. Había hambre en la multitud, no habían comido, habían 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y el Señor dice, bueno, sería bueno darles de comer, voy a darles de comer. No, el Padre le dice a su Hijo, déle de comer. Es más, el Señor le dice a los discípulos, repite lo que estoy oyendo de su Padre, denle ustedes de comer, denle ustedes de comer. Ya con solo ese mandamiento debiéramos de saber que también con ese mandamiento viene el recurso, la potestad de hacer lo que el Señor nos manda hacer. ¿Me entienden? Lo vuelvo a decir. Algunos no están muy seguros. Todo lo que hizo Jesús lo hizo como hombre. Todo lo que hizo Jesús lo hizo como hombre. Hay gente que me dice, sí, pero es que Él era el Hijo de Dios. Sí, es el Hijo de Dios. Pero lo que Él hizo, lo hizo como hombre. No solo porque era Hijo de Dios. Él asimiló la realidad, la verdad en la palabra de Dios, que habían recursos disponibles para los hombres. Yo no sé si algunos de ustedes han leído Watchman Nee. ¿Han oído de Watchman Nee? Lo han leído, gloria a Dios. Watchman Nee dice que el primer hombre Adán, no se desarrolló a su potencial pleno. Que antes de que él desarrollara su potencial pleno como hombre, pecó, desobedeció, pecó y Dios lo hizo a un lado. Yo lo creo. Yo lo creo porque Dios había puesto recursos más allá de la habilidad del hombre de hacer. No era porque el hombre era un superhombre, ¿verdad? Que había venido de Krypton y yo no sé qué, ¿verdad? Y que había crecido en este planeta y tenía habilidades que ningún hombre tenía. No se trata de eso. Estamos hablando de hombres y mujeres como usted y como yo. Adán nunca desarrolló plenamente todos los recursos que Dios le había dado a él como hombre. Y viene el Señor Jesús con su vida y toma el lugar hasta donde llegó Adán y lo lleva todavía más adelante. Y nosotros vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, que no solo impactó a usted y a mí, sino que ha impactado a millones y millones que todavía no han llegado a creer en Él como Hijo de Dios, pero que lo admiran por las cosas que Él hizo. No porque fuera nada más una figura histórica que existió en algún tiempo a principios de esta era cristiana, sino porque habían cosas tremendas que el Señor había hecho, pero lo hizo por los recursos que Dios le puso a él. Se comprometió con su Padre y la palabra de Dios dice que el Padre le abrió los cielos. Lucas 3:21 dice que Jesús fue bautizado y mientras oraba, ¿qué dice? El cielo se abrió. Dice, ay, qué lindo, se abrió el cielo. Mira, estaba cerrado y se abrió el cielo. Pensemos, ¿qué significa eso que el cielo se abrió? Que, bueno, ciertamente que tuvo que haber estado cerrado para el hombre por mucho tiempo, y aquí está uno que está agradando al Padre y Dios le abre los cielos, le da todos los recursos que él había sostenido por miles y miles de años, desde que Adán pecó hasta que Jesús vino, y le da todas esas cosas al Señor Jesús. Le abre los cielos, cielos abiertos. El Señor Jesús tenía los cielos abiertos
Cuando él necesitaba algo, él volvía a ver hacia el Padre y agarraba el recurso que él necesitaba para aplicarlo a la situación que él estaba viviendo. Nunca habían pensado eso ustedes. Dios mío, así es. Dios quiera que no esté mal yo, ¿verdad? Y que esté equivocado. Pero yo lo veo en la palabra de Dios, que así es. Porque cuando Dios dice las mismas cosas que yo hice, y mayores que estas haréis vosotros, ¿cómo las vamos a hacer? ¿Cómo las vamos a hacer? Cuando veamos los cielos abiertos y veamos el recurso, los recursos que Dios ha tenido disponibles para usted y para mí. Y tenemos que verlos porque no los podemos recibir a menos que los estemos viendo. Y no los podemos ver a menos que Dios nos abra el cielo, nos abra los cielos y podamos penetrar detrás del velo. No solamente con nuestras oracioncitas que hacemos a diario o como sea, sino cuando logramos romper la barrera que nos impide a nosotros trasladarnos de este ambiente que estamos viviendo al ambiente donde vive el Señor Jesús. El cielo está cerrado para el hombre en su estado de pecado. Está cerrado. Uno lo puede ver en este mundo. No hay necesidad de mencionarlo. Usted puede ver cómo el pecado ha abundado, pero los cielos están cerrados para el hombre pecador. Pero debieran de estar abiertos para usted y para mí, que hemos hecho confesión de pecado, nos hemos arrepentido y hemos recibido el don del nuevo nacimiento. Porque este acceso a los cielos y este acceso a los recursos de Dios está condicionado, tiene una condición. Dios no solamente derrama su poder en cualquier persona, hay condiciones, y vamos a ver ¿qué son estas condiciones? Por el pecado Dios separó al hombre de él. Dios echó a Adán y a Eva, los echó del huerto que él había hecho para el hombre. Si Adán y Eva no hubieran pecado, usted y yo estaríamos viviendo en ese huerto. Bueno, ya Adán habría nombrado a todos los animales. Y yo creo que en el nombre de los animales hay algún tipo de descripción de aquel animal. Pero imagínese usted nombrar, yo no sé cuántas especies hay. Hay gente que estudia eso, biología, ¿verdad? Y pasan 4 o 5 años en la universidad aprendiendo nombres. Digo, qué tremendo, ¿eh? Todos esos, bueno, la mayoría de esos nombres son sacados del latín, de las ciencias, ¿verdad? Aquí ahora. Pero los nombres que le dio a Adán, yo creo que han permanecido muchos de ellos. Pero el pecado fue lo que separó al hombre de Dios. No hay acceso a Dios para el hombre que no ha sido redimido. Lo sabemos eso todo. Pero Dios lo redime cuando el hombre hace un compromiso para cumplir con la voluntad de Dios. No se trata solamente de 4 leyes espirituales, y hermano, yo creo en esos porque son principios. Pero si nosotros tomamos a una persona y la llevamos por las 4 leyes espirituales y al final de repetir o de contestar las preguntas que le hacemos con estas 4 leyes y le decimos, bueno, ya está salvo, ¿no? Él tiene que decirlos por convicción de que es la verdad. Primero, que él es un pecador y tiene que sentirse como pecador. Y
no solo es el primer paso, ¿verdad? Él tiene que reconocer su necesidad de Dios. Tiene que reconocer que Jesús murió por el pecado de él, que Jesús no tuvo pecado en ninguna manera, que él nunca desobedeció al Padre, siempre cumplió con la voluntad del Padre, y que por eso el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue suficiente para pagar la pena de muerte que tenía el hombre sobre sí por el pecado. Y acepta ese sacrificio, pero usted sabe que no es solo de palabras, de la boca o de los labios para afuera. El aceptar ese sacrificio es un intercambio de vidas. Es su vida por la mía. El Señor Jesús no nos da su vida a menos que nosotros le demos la nuestra. ¿Aló? ¿Alguien está por ahí? ¿Alguien me está oyendo? Ay, Dios mío. O este es tan esencial que ya ustedes sabían todas estas cosas y las tenían ahí guardaditas. Dios lo redime cuando Él está dispuesto a cambiar su vida por la de Él. Hermanos, yo digo con toda franqueza que mi vida no vale nada. Y sin embargo, Él la quiere, se la tengo que dar, Denis. Si no puedo recibir la de Él. Yo no puedo recibir la vida de Dios y decirle me voy a guardar la mía a Dios. Y tener la mía y la de Él es una o la otra. Por eso es que hay tanta, bueno, voy a decir una palabra que no es del léxico costarricense, ¿verdad? Pero mejor no la digo porque van a saber de dónde soy. Léperos. Por eso hay tanto bandidillo en la iglesia que se hace pasar por hijo de Dios, pero que no ha nacido de nuevo, porque no ha querido soltar su vida, sigue viviendo de la misma manera que antes que hiciera una confesión vocal. Y Dios no lo acepta. Dios no lo acepta. Por eso cuando vemos la iglesia decimos, ¿cómo es posible que Dios delegue a la iglesia tanta autoridad? Bueno, le voy a decir una cosa, no se la está delegando a todos aquellos que dicen que han nacido de nuevo y que son cristianos. Se los da a aquellos que han hecho ese intercambio de vida, que le han dado su vida a Dios y Dios les ha dado la vida que Él tiene a ellos. ¿Por qué estamos machacando esto? Porque es importante que cuando salgamos de aquí nos demos cuenta que hay recursos disponibles para las cosas imposibles que se le han presentado a usted en el lugar donde usted vive, donde está su iglesia. Hay recursos que Dios ha puesto para usted, para su iglesia, para hacer la voluntad de Dios. Y hermanos, no depende de la astucia humana, no depende de que nosotros tengamos este o aquella cualidad o este o aquel forma de hacer las cosas. El cielo es más que un lugar donde van los redimidos o los remedidos, como decía un hermano. Gracias, Josué. Ya entra calor. Ahora no salimos de aquí. Es más que un lugar donde van los redimidos. Yo creo en el cielo. ¿Cuántos creen en el cielo? Amén. ¿Cuántos lo han visto? Gloria a Dios. Bueno, puede ser en visión, puede ser por el Espíritu Santo, ¿verdad?
En el sentido en el que estamos hablando cuando dice la palabra de Dios que los cielos se abrieron y vino sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma, me recuerda a Noé. ¿Se acuerdan de Noé? Manda una paloma, ¿verdad? Y regresa porque no había dónde posarse. Jesús, bueno, el Padre siguió mandando palomas a la humanidad y no había dónde posarse. No había un lugar donde descender y quedarse, y se volvió otra vez a la barca, al arca. Pasaron los días, en este caso podrían ser años, y no abría otra vez la puerta y mandaba la palomita, y otra vez volvía porque no había nadie, no había nada donde pararse. Pero un día Espíritu Santo viene en forma de paloma y encuentra a alguien donde posarse, y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Y se posó y se quedó con él, no volvió. Bueno, ¿dónde está el Espíritu Santo? Bueno, Él es omnipresente, está en el cielo, pero está aquí, no se ha ido. Pero ¿en quién está? Está en el Hijo de Dios y en aquellos que se han identificado con Él, que han muerto a sí mismo y están viviendo para Cristo el Señor. Con ellos está el Señor, con su cuerpo, no solo en la cabeza, con su cuerpo. Un cuerpo es cabeza y el resto, Cristo es la cabeza, pero la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo, y lo que Él va a hacer, lo va a hacer por medio de usted y de mí. No crea que Él va a mandar, puede hacerlo si Él quiere. Dice, Él podría mandar 12 legiones de ángeles, yo que sé qué cuántos más, ¿verdad? Podría mandar toda la hueste celestial para hacer la voluntad de Dios. Pero sabe que Él escogió a usted y a mí para hacerlo. Él escogió la iglesia, el cuerpo suyo. Por eso es que se llama cuerpo. Jesús no es una cabeza que anda ahí flotando en el universo. ¿Qué es eso? Jesús, la cabeza, tiene un cuerpo, y ese es usted y yo cuando hemos hecho ese intercambio entre mi vida y la vida del Señor. Ay, Dios mío. A veces uno ve más y no sabe cómo decirlo. ¿Y usted sabe quién tiene la llave de todos los recursos del cielo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene la llave de todos los recursos del cielo. Dios mío, a veces nosotros ni siquiera lo consideramos como una persona, casi que lo tratamos como una cosa. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, yo no sé, pero Él tiene la llave. Él tiene la llave, y cuando Él vino y los cielos se abrieron, todos los recursos del cielo estaban con Él y con el Señor Jesús. Jesús nunca hizo nada aparte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba con Él donde quiera que Él iba. Dice que llegaba a un lugar, a un pueblo, a una ciudad, y se rumoraba por ahí que Él estaba en el pueblo, y todos salían para recibir algo de Él, porque Él traía el Espíritu Santo con Él. Y el cuerpo de Cristo es igual.
El Espíritu de Dios, que tiene la llave de todos los recursos del cielo, está con el cuerpo de Cristo. Donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Y a veces lo decimos como para justificar 2 o 3 personas en el culto de oración, pero no se trata de eso. Lo que él está diciendo: donde quiera que hay gente comprometida conmigo, ahí estoy yo, porque hemos hecho un intercambio de vida. Y mi nombre, cuando uno viene en el nombre de Jesús, es porque Él te mandó. A veces creemos que venir en el nombre de Jesús es montarnos en el nombre y venimos montados en el nombre de Jesús. No. Cuando usted va a un lugar a hacerle un mandado a alguien, dice: vengo en nombre de fulano de tal. Si usted envía a su hijo a hacer un mandado o a darle un recado a alguien, dice: vengo en nombre de mi mamá, que quiere un litro de leche y un bollo de pan y no sé qué queso y no sé qué, y el pulpero se lo da. ¿Por qué? Porque viene en nombre de su mamá. Cuando nosotros venimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él nos manda y nos dice: reúnanse porque tengo algo que decirles, venimos en el nombre de Él, y Él está en medio de nosotros. Él está en medio de nosotros. Él está en medio de nosotros. Gloria a Dios. Usted sabe qué tremendo es saber que Dios, el Dios Altísimo, el Dios Todopoderoso, está aquí. Usted no vino en propio nombre, vino en el nombre de Jesús. Dios mío. Entonces dice: pedid cualquier cosa y eso se será hecho. Ahora voy a pedir $1,000,000, un poquito más que $1,000,000, ¿no? Él sigue teniendo el control de lo que Él nos va a mandar a hacer. No hay que esperar llegar al cielo para recibir estos recursos. Ahora, yo sé que cuando yo llego al cielo, ahí me va a estar esperando no solo una multitud de gente que yo conocí, bueno, tal vez no tanto una multitud, pero 2 o 3, mis familiares, mis amigos, aquellos que nos precedieron, Cliff Mullen, un tremendo amigo, que Dios se lo llevó para engalanar, ¿verdad?, la presencia de Dios. Tenemos todo lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, y yo le llamo recursos porque eso es lo que son. A veces uno no puede hacer muchas cosas por falta de recursos. Todavía no hemos terminado aquí por falta de recursos. Pero de los recursos que yo estoy hablando aquí son del Espíritu Santo. Los recursos de Dios. Para hacer la obra de Dios necesitamos recursos de Dios. Lo que usted y yo hacemos en esta iglesia pudiera a veces no serlo, pero debería de ser algo que Dios nos ha mandado a hacer, y Él nos va a dar el con qué hacer aquello. Él nunca nos manda a hacer una cosa sin que Él nos dé los recursos necesarios para lograr aquello. Hermano, es una cosa: usted tiene todos los recursos necesarios para vivir en victoria. Ay, hermanito, ¿qué es esta cosa, Dios mío? Y usted es hijo o hija de Dios. Sí, pero que ahorita... A veces yo lloro también. No, a veces, montones de veces. Entre más viejo me pongo, más llorón me pongo. Se me está pegando lo de la madre, de la esposa. Dice que cuando uno vive con alguien muchos años, que se van pareciendo el uno al otro. Mire, qué machillo que me estoy poniendo.
Es para que aflojen un poquito, ¿verdad? Para que no se sientan tan tallados, ¿no? Pero esto sigue. Gloria a Dios. Hermanos, en la vida del Señor Jesús, cuando uno lee la vida del Señor Jesús, y estamos en un plan, digo yo plan, estamos en una etapa donde estamos no cuestionando solo porque decimos no, eso no puede ser, sino preguntándole a Dios qué significan estas cosas, aun cuando nosotros ya hayamos tenido una idea de lo que esto significa. Por ejemplo, Nicodemo llega donde el Señor porque reconoce que Jesús tiene algo que él no tiene en primer lugar, pero reconoce algo celestial. Tiene suficiente conocimiento y discernimiento para darse cuenta de que Jesús está haciendo cosas que ningún otro hombre ha hecho anteriormente, ni profetas, ni hombres de Dios. Nunca nadie hizo lo que el Señor Jesucristo hizo cuando Él vino aquí en esta tierra, y lo hizo como hombre. Y Nicodemo viene donde el Señor y le dice: nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Dice: estas señales que tú haces, si Dios no está con él. Nicodemo aparentemente lo tenemos como un poquito ignorante, pero por lo menos sabía que lo que el Señor Jesús estaba haciendo no era de un hombre, venía de Dios. Estas cosas solo Dios las puede hacer, en otras palabras. Y Nicodemo no estaba ahí, él quería, era un hombre que deseaba. Después la palabra de Dios dice que él y José de Arimatea tomaron el cuerpo y fueron y lo enterraron, ¿verdad? De manera que, a pesar de su falta de conocimiento, se convirtió en un discípulo de Jesús. Él no se movía en el templo donde él servía, en el Sanedrín, con la libertad con que se estaba moviendo el Señor Jesús. Pasaba todas las ceremonias y quedaba vacío el hombre. Y él decía: tiene que haber algo más. Hay mucha gente que ha venido al Señor por eso, porque ha tenido una religión y ha pasado por todas las ceremonias de esa religión y sigue vacío como antes. Y se pregunta y se dice: tiene que haber algo más. Y la respuesta es que sí, hay algo más que ceremonias y que sombras. Y Nicodemo, cuando ve esto, su corazón le palpita y dice: hay algo en este hombre que no tienen otros hombres, algo que es de Dios. Nadie puede hacer estas cosas que tú haces, estas señales que tú haces, si Dios no está con él. Y yo me pregunto, ¿dirá eso la gente en el mundo de la iglesia? ¿Dirá eso la gente en el mundo de la iglesia? Yo me temo que a veces no, ¿verdad? Yo me temo que a veces no, pero no voy a castigar la iglesia ahora, ni nunca, porque es la iglesia de Dios, del Señor. Él vivía separado, vivía de este lado del velo, mientras el Señor Jesús estaba en completa comunión con su Padre. Para ir terminando, Jesús, cuando Él vino, reemplazó todo lo que había
el pueblo de Dios disfrutado en el tabernáculo y en el templo. Él no solamente hizo a un lado eso, pasó a ser una dispensación que ya no era, sino que Él en su persona personificó todo lo que en el templo y en el tabernáculo estaban como símbolos. Él, la persona del Señor Jesús. De manera que no tenemos que pasar por ceremonias ya para poder agradar a Dios. Ahora podemos venir a nuestro Señor Jesucristo y permitirle que Él se manifieste en medio de nosotros. ¿Qué es la iglesia?, se pregunta uno muchas veces. La iglesia es la unión viva de Cristo con los suyos. Es la unión viva, no muerta. Es la unión viva de Jesús con los que son de Él. Ahora mi pregunta, ¿soy yo de Él? ¿Es usted de Él? Entonces esa es la iglesia. Esa es la iglesia, una unión viva con Él, palpitante, que no importa lo que yo estoy haciendo, que pareciera ser algo natural y no necesariamente algo espiritual, pero si yo tengo esa unión viva con Él, aún esas cosas tienen un reflejo de la vida del Señor. Y si yo estoy haciendo una mesa, algo muy natural, y yo estoy en comunión con el Señor, de pronto esta mesa es la mejor mesa que jamás se haya hecho en este mundo. Pero si yo la hago, Dios mío, ¿verdad? Una pata va a ser más grande que la otra, este lado no va a calzar con este y va a ser una desgracia. Pero cuando estamos en unión íntima, viva con el Señor, ahí se manifiesta Dios con todos sus recursos. No importa si sea algo que llamamos espiritual o sea algo que llamamos natural. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre y estoy yo en medio de ellos. ¿Y sabe qué? En Él están todos los recursos que Dios puso a disposición suya. En Cristo Jesús, y Dios no se los quitó. Es más, cuando Él fue arriba, yo no sé si es arriba, a un lado o al otro, pero cuando Él ascendió a los cielos, la palabra de Dios nos dice que Él envió al Espíritu Santo. Y en el día de Pentecostés, aquellos 120 que estaban unánimes, esperando esa venida, recibieron no solo un toque de Dios, recibieron todos los recursos que Dios tiene.